Buenos días. Vamos a hacer una pequeña introducción al estudio de miología del cuerpo humano para la materia de anatomía dentro de la licenciatura en terapia ocupacional en la Universidad de Buenos Aires en contexto de COVID. El estudio que ustedes tienen que hacer sobre los contenidos teóricos es sobre la región, el plano, las inserciones, la inervación y la función de cada uno de los músculos que nosotros le vayamos proponiendo. Vamos a limitarnos en este ejemplo sobre la región posterior del hombro y en el músculo supraespinoso, que es el que yo estoy marcando acá. Entonces, ¿qué es lo que tengo que estudiar de cada músculo? Primero, la región. La pregunta que me tengo que hacer es en qué zona del cuerpo estudio este músculo. La imagen que les estoy presentando es del PRO y vamos a tener dividida en esta imagen el cuerpo humano de una persona viva por regiones. Tienen que tener en cuenta que cuando nosotros volvemos a los prácticos, esto lo vamos a trabajar en los preparados cadavéricos. Pero nos sirve conocer la región para después poder aplicar este conocimiento, valga la redundancia, en nuestro ejercicio profesional. Entonces, región posterior del hombro, en esta zona es donde se encuentra el músculo supraespinoso. Y vamos a tener la referencia ósea, que es la espina de la escápula, que ya estuvimos viendo cuando vimos huesos. Seguimos con el plano. Los planos vamos a tener, por ejemplo, para trabajar el supraespinoso, en esta zona vamos a tener un plano superficial, que es el músculo trapecio, ¿sí? Que si bien está también en la misma región, en la parte posterior del hombro, es más superficial. Nosotros lo podemos sentir al tacto, ¿sí? Pero estamos trabajando específicamente con el supraespinoso, que es profundo, que tiene una relación directa con la escápula, ¿sí? Estaría acá. En cuanto a la inserción, la pregunta que nos tenemos que hacer es desde dónde se extiende el vientre muscular, lo que vendría a ser la inserción proximal, y hasta dónde, que es la inserción distal. Para poder detallar estas respuestas conceptualmente, lo que tenemos que hacer es responder con los nombres de los accidentes óseos que ya estuvimos trabajando en las clases anteriores. Entonces, ¿en qué accidente óseo está su inserción proximal? La inserción proximal va a ser la que esté más cercana a la línea media. ¿Y en qué accidente óseo va a estar su inserción distal? En este ejemplo estamos trabajando con un músculo que tiene un solo vientre, ¿sí? Que es este que está acá, pero hay músculos que tienen dos vientres musculares o tres, como por ejemplo el bíceps o el tríceps. Entonces vamos a tener que responder estas dos preguntas para cada uno de esos vientres musculares. Yo les dejo acá entonces para pensar cuál es la inserción proximal del músculo supraespinoso y cuál es la distal. Eso tienen que responder ustedes. La inervación. Lo que es la inervación es el nombre del nervio que le da energía al músculo y que le informa qué movimiento tiene que hacer. Entonces acá tenemos un segmento del nervio supraescapular que ingresa a este vientre muscular y le va a dar energía y le va a informar qué movimiento tiene que hacer. Y por último, la función, que es en qué movimiento participa. Por ejemplo, el supraespinoso inicia la abducción y nosotros para cada músculo tenemos que decir, bueno, ¿qué movimiento hace? Abducción, aducción, flexión, extensión, sobre qué articulación, ¿sí? Eso es, nosotros necesitamos conocer cuál es la función de estos músculos para luego en otras materias poder relacionarlas con un buen desempeño ocupacional o con un déficit del desempeño ocupacional en relación con una lesión o no de determinada estructura, ya sea ósea, muscular o nerviosa. Este ejemplo es del Gray. Es un pequeño cuadro, ustedes no tienen que aprenderse este cuadro de memoria, o sea, repetirlo, sino que lo que tienen que hacer es
comprender cada uno de estos conceptos y poder explicarlos. Y acá les dejo la bibliografía que utilice para hacer este video, que es el PRO y el GREY, pero ustedes pueden hacer este abordaje de los conceptos con cualquiera de los libros que venimos trabajando o que cada uno de ustedes tenga. Cualquier consulta nos preguntan por el foro. Muchas gracias.